qué sirve el Ah, pensé que estaba hablando y ya. Digerir los alimentos y absorber los nutrientes de ellos. De allí el organismo toma lo que necesita, ¿verdad? A través de los alimentos de lo que consume. Entonces, es un resumen, porque esto nosotros ya se vio en la 1, en la anatomía 1, entonces es un resumen. Tenemos que el sistema digestivo va a estar conformado por órganos preparadores, órganos esenciales y órganos accesorios. Los órganos preparadores incluyen la boca, las glándulas salivales, la faringe y el esófago. Órganos esenciales, estómago, intestinos, órganos accesorios, hígado y páncreas. Y tenemos la función de manera general, que son la aprehensión, la masticación, la insalivación, la deglución, digestión, absorción y expulsión. Entonces iniciamos con la boca. Recordamos que la llamamos, todo esto se llama cavidad boca o cavidad bucal. Entonces, ¿cuáles son las partes de la boca? Labios, carrillo o mejillas, paladar duro, paladar blando, la lengua y los dientes. Pero recordamos que la boca o la cavidad bucal se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Vestíbulo y cavidad bucal. Vestíbulo y cavidad bucal. Vestíbulo y cavidad bucal propiamente dicha. Porque si dicen cavidad bucal, estamos redundando aquí. Entonces es vestíbulo y cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo es el espacio que se encuentra entre quién y quién. Mejillas y dientes de las encías y las labios. Entre Todas las encías y las labios. No. Mejillas, dientes, muelas y labios incisivos. es el espacio que hay entre las mejillas y las muelas, ¿verdad? Sería la parte lateral, y entre los labios y los incisivos. Y la cavidad bucal propiamente dicha es el espacio que está representado por arcadas dentarias, paladar duro y la lengua. donde está descansando la lengua cuando cerramos la boca, ¿verdad? Limitada por las arcadas dentales, tanto la superior como la inferior. Una vez visto eso, entonces tenemos aquí vestíbulo, el vestíbulo bucal, el vestíbulo labial, esto cavidad bucal propiamente dicha, y vamos a tener unos espacios entre la lengua y la encía, son los recesos sublinguales. Hay un receso sublingual lateral y un receso sublingual apical, si recuerdan esto. Entonces tenemos que en el receso sublingual lateral, ¿qué estructuras están allí? La El glándula nervio lingual. ¿Ya va cómo? Nervio lingual. Ajá, nervio lingual, la glándula sublingual, glándulas sublinguales, monostomática y polistomática, y el conducto de la glándula mandibular. y el conducto de la glándula mandibular. Aquí vamos a tener una excepción porque en el equino solamente vamos a tener la glándula sublingual polistomática. En él está ausente la monostomática. En el receso sublingual apical tenemos la carúncula sublingual. En la carúncula sublingual, ¿qué desemboca? Conducto de la glándula. Ajá, el conducto de la glándula mandibular y La glándula sublingual monostomática. el conducto de la glándula sublingual porción monostomática, a excepción del equino, porque no tiene la porción monostomática. Entonces aquí nada más estará el conducto de la glándula mandibular en el equino. Bueno, tenemos la carúncula sublingual. La carúncula sublingual es gruesa, queratinizada y en forma con bordes libres aserrados en el rumiante. Y en el cerco puede estar ausente. La porción polistomática y las sublinguales desembocan, sus conductos van a desembocar en el receso sublingual lateral, porque
poli quiere decir que tiene muchos conductos de desembocadura. Entonces, pasamos a los labios, un breve recuento, que tenemos un labio superior, un inferior, ambos van a formar la comisura. Su base muscular es el auricular de los labios, van a presentar un borde libre, un borde de inserción, una superficie externa y una interna. La interna recubierta de mucosa, la externa de piel. Entonces tenemos, si nos vamos a la movilidad de los labios, ¿qué especies nos tendrá muy móviles? El equino. El equino, ¿verdad? Porque el equino toma el alimento con los labios. Tenemos el equino, luego sigue el carnívoro en cuanto a movilidad, después el rumiante y de último el cerdo. El cerdo son inmóviles. Eso en cuanto a movilidad. Vamos a tener, en el caso del cerdo, los labios son delgados, el superior está unido al morro, mientras que el inferior es puntiagudo, corto y puntiagudo. El carnívoro, sus labios son flácidos y dentados y van a presentar papilas labiales. No la tienen, o sea, no la tiene ninguna otra especie. En el cerdo el labio superior era Unido al morro. ¿al qué? Al morro. Esto se llama morro. Y este es corto y puntiagudo. Profe, glándulas labiales. Papilas labiales. Hay glándulas labiales. Las glándulas labiales van a estar en relación a las comisuras. Son las que se van a encargar de mantener húmeda la zona de los labios. Por ejemplo, en equino esas glándulas labiales son desarrolladas y compactas. En rumiante y en cerdo son pequeñas y escasas. Y en el carnívoro son pequeñas y dispersas. Y en el labio superior vamos a tener el filtro. Rumiantes tienen plano nasolabial, donde la mucosa del labio superior se continúa hasta los hollados. Que pasamos a las mejillas. Las mejillas, si vamos de externo a interno, tienen una superficie externa que es la piel, una interna que va a estar representada por la mucosa. Entre ellos vamos a tener una capa muscular. Esa capa muscular, ¿cuál será? ¿Cuál es el músculo que representa las mejillas? El bucinador, ¿verdad? Principalmente el bucinador. En relación al músculo bucinador vamos a tener las glándulas bucales. Dependiendo de la especie, pues vamos a tener las glándulas. Tenemos, por ejemplo, equinos y cerdos, van a tener glándulas bucales dorsales y bucales ventrales. Bovinos tiene 3 hileras, glándula bucal dorsal, ventral y medias. Esta es solo en rumiantes, medias o intermedias, pueden encontrarla así. El carnívoro va a presentar glándula cigomática y glándula bucal ventral. La glándula cigomática es la homóloga a la glándula bucal dorsal. Va a estar profunda al arco cigomático, es decir, si hay que abordarla tenemos que hacer una trepanación del arco cigomático. La mucosa interna de las mejillas es lisa. Es lisa en todas las especies menos en los rumiantes. En los rumiantes vamos a observar papilas cónicas. Esas papilas cónicas van a tener, dicen que tiene forma de uña de gato porque tiene un vértice agudo y va a estar orientado aboralmente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el bolo alimenticio se dirija hacia la parte caudal de la cavidad bucal o la parte aboral.
Estas glándulas bucales sus conductos de desembocadura van a estar en el vestíbulo bucal. Pasamos ahora al paladar duro. Ustedes deben recordar la base ósea de ese paladar duro. Recuerden que ahí encontramos una mucosa y una submucosa. En la submucosa vamos a encontrar un plexo venoso muy abundante, que es representativo sobre todo de los equinos. Si usted no sé si han escuchado lo que se llama la java. Cuando un caballo tiene java, es porque ese plexo venoso que está en el paladar duro aumenta de tamaño, que puede ser por un proceso infeccioso, por una mala oclusión, tal vez en el momento de ingerir alimento se lastima. Eso hace que ese plexo venoso aumente de tamaño y él no pueda comer. Hoy en día hay muchas maneras de resolverlo. Antiguamente lo que se hacía era que uno cortaba con un bisturí para drenar, que drenara la sangre y liberar la presión que se encontraba allí. Hoy en día hay muchas técnicas que resuelven de una mejor manera esa patología. El paladar duro va a estar dividido por el surco palatino o rafe palatino. Todas las especies presentan incisivos superiores menos los rumiantes que presentan la almohadilla dentaria. Tenemos la papila incisiva. La papila incisiva, allí desemboca el conducto de quién? Y el conducto incisivo, ¿verdad? El conducto del órgano vómero nasal y el conducto incisivo, a excepción del equino. Porque en el equino el conducto incisivo es ciego. La papila incisiva está caudal a los incisivos superiores en todas las especies menos en rumiante. La papila incisiva en rumiante está en la almohadilla dentaria. Son una diferencia. En las otras especies caudal a los incisivos superiores. Aquí la papila incisiva, fíjense, tiene forma hexagonal y es queratinizada. Tenemos las crestas palatinas, que tienen una situación horizontal en el paladar y van a presentar en el rumiante, su borde libre va a ser aserrado, tiene papilas. Recuerden que el rumiante no es selectivo en su alimentación y tiene que tener estructuras también que contribuyan a la rumia. Cuando el alimento sale hacia la cavidad bucal nuevamente, que el alimento no salga de la cavidad bucal. Tenemos que las crestas palatinas se extienden en toda la longitud del paladar duro en equinos y en cerdo. En rumiantes y en carnívoros ocupan el tercio medio del paladar duro. No es completo en estas dos especies. Ahí tienen el número de crestas palatinas para que se diviertan un rato. Ahora pasamos a la lengua. ¿Vamos bien hasta aquí? Y recordamos, la lengua tiene tres partes: raíz, cuerpo, vértice. Tiene dos superficies, una superficie dorsal y una superficie ventral. La superficie ventral es la que va a estar en relación al piso de la cavidad bucal y va a presentar el frenillo igual hacia el receso sublingual apical. En la superficie dorsal vamos a ver ciertas estructuras. Iniciamos con el equino. Fíjense, tenemos raíz, cuerpo, vértice. El vértice del caballo tiene forma de espátula. Vamos a observar en la superficie dorsal papilas filiformes que son muy pequeñas. En el caballo, no sé si han tenido la oportunidad de palpar, de tocar la lengua de un caballo o de ver la cavidad bucal del caballo, que es completamente lisa. La cavidad bucal del caballo parece un terciopelo. Y va a presentar papilas fungiformes, papilas filiformes y papilas fungiformes. Vamos a tener papilas circunvaladas, van de 2 o 3 papilas circunvaladas. Y tenemos oral al pliegue palatogloso las papilas foliadas. Entonces tenemos papilas fungiformes, filiformes, circunvaladas y foliadas. Para el bovino
vamos a tener igual una raíz, un cuerpo, un vértice. Vemos que el vértice es agudo con bordes redondeados. Vamos a tener papilas. Las filiformes están cornificadas. Pueden encontrarlas así, filiformes cornificadas o simplemente papilas córneas. Cualquiera de los dos términos pues es válido. Va a presentar papilas fungiformes y va a presentar una elevación a nivel del cuerpo de la lengua que se denomina torus lingual. Ese torus lingual es una elevación de la lengua que es diferente al término que se usa en humanos, en odontología. En odontología, el término de torus se refiere a un crecimiento óseo que puede llegar a deformar las arcadas dentarias. Aquí representa el crecimiento, esa elevación en el cuerpo de la lengua. Oral, al torus lingual vamos a tener el surco transverso. Él va a presentar papilas lenticulares sobre el torus, son de función mecánica. Tenemos papilas circunvaladas que van de 6 a 8 y vamos a tener papilas cónicas a nivel de la raíz de la lengua. Él no tiene foliadas, pero tiene lenticulares. Que no las tiene el caballo. Tenemos el cerdo, su vértice es delgado, tiene papilas filiformes, papilas fungiformes. Fíjense, en el cuerpo él no tiene nada, tiene elevación, no tiene surco, al igual que el caballo. Tiene papilas circunvaladas 2 o 3 y va a tener papilas foliadas y tiene papilas cónicas en el nivel de la raíz de la lengua. Es decir, que aquí es igual que el rumiante, aquí es igual que el equino y aquí igual que equino, bovino y cerdo. Tenemos el carnívoro. Igual, raíz, cuerpo, vértice. El vértice del carnívoro es redondeado y ancho. Va a presentar papilas fungiformes, papilas filiformes, cornificadas en el o en los. Bovino y cerdo. Son cornificadas, digo, en el rumiante y en el cerdo. en el cerdo no vimos nada, en el rumiante, en el equino no vimos nada, en el cerdo no vimos nada. ¿En qué otras especies son cornificadas? En el felino. En los felinos. De los carnívoros, los felinos tienen esas papilas filiformes cornificadas. Él va a presentar papilas circunvaladas, 2 o 3 pares, es decir, que pueden ir de 4 a 6. Va a presentar también papilas foliadas, que no están aquí señaladas, pero presenta foliadas, y presenta también papilas cónicas en la raíz, al igual que el cerdo y al igual que el rumiante. O sea, la única especie que no tiene papilas cónicas en la raíz es el caballo. Y tenemos la lisa. La lisa es un cordón de naturaleza con tejido adiposo, naturaleza condroide, que se va a ubicar en el vértice y se va a extender aboralmente. Eso le permite al carnívoro tomar agua como si fuese una cuchara. La lisa está presente solo en los carnívoros. Y él va a presentar un surco medio. Es la única especie que tiene surco medio. La otra especie que tiene surco, pero es transverso, son los rumiantes. No, rumiante, equino no tiene nada. La lengua del equino es lisa. Y él nada más tiene las papilas y demás. Pero no tiene nada. La del cerdo tampoco tiene nada. Tenemos ahora los dientes. Aquí estudiamos superficie ocara. Esto es un repaso. Tenemos la superficie libre, también llamada oclusal de tabla o pulimento, que es esta. Tenemos la superficie vestibular, que tiene una superficie labial y una bucal. Esta será la labial y la que está en la lengua será la bucal. Tenemos una interna
La vestibular es labial aquí y bucal hacia allá. Y la interna es la lingual, que va a estar en contacto con la lengua. Y la de contacto es entre los dientes. Vamos a tener dos series de dentaduras en los mamíferos. Tiene una dentadura temporal y una permanente. Quiere decir que una desaparece en la primera etapa del individuo para ser reemplazada por una que va a permanecer durante toda la vida del individuo. Entonces hablamos de temporales y permanentes. Tenemos la clasificación de los dientes, tenemos los incisivos que se encargan de cortar, los caninos apresan y desgarran, los premolares y molares desmenuzan, muelen y trituran. Ahora pasamos a las glándulas salivales. Tenemos la glándula parótida. En el caso del bovino es irregularmente triangular. La glándula mandibular es alargada, más grande que la parótida. Tenemos la glándula sublingual, ya ustedes saben, una porción monostomática y una polistomática, y las glándulas bucales que tienen tres glándulas, dorsales, intermedias y ventrales. El conducto de la glándula parótida va a desembocar en el vestíbulo bucal y se va a relacionar, va a estar en relación con el borde craneal del massétero y aquí con quién, con la arteria y vena facial. En el caso del carnívoro, la parótida es irregularmente triangular, la mandibular ovalada, más grande que la parótida, sublingual, porción monostomática y polistomática, y las bucales, acuérdense, tenemos una cigomática y una bucal ventral. Aquí el conducto, si el conducto parotidio está sobre el músculo massétero, ¿verdad? Él no está en relación al borde dorsal, sino a la superficie lateral del músculo massétero. Y es para observar la glándula cigomática. Aquí se retiró el arco cigomático para exponer la glándula cigomática. En el caballo, la parótida es rectangular, la mandibular es alargada, estrecha, un borde dorsal cóncavo, es más pequeña que la parótida. Fíjense, el conducto parotidio va a estar en relación a la ¿qué? El conducto parotidio va a estar en relación A las bolsas culturales. al igual que el bovino, como es en el bovino. El massétero y con qué otra estructura? Arteria y vena facial. Glándula sublingual, ausente la monostomática, y tiene bucal dorsal y bucal ventral. En el cerdo, la glándula parótida es triangular alargada, la mandibular es más pequeña que la parótida, es ovalada, tiene de las sublinguales su porción monostomática y polistomática y tiene su glándula bucal dorsal y ventral. El conducto parotidio aquí se relaciona con el borde craneal del massétero. ¿Y con qué estructura? Con la vena facial profunda. Pasamos ahora al paladar blando. Recuerden que el paladar blando es continuación del paladar duro. El paladar blando tiene un borde, una base, un borde adherente y un borde libre, o también llamado velo del paladar. Nos divide faringe en nasofaringe y en orofaringe. Si nos vamos en cuanto a extensión, es muy largo, que incluso llega hasta la base de la epiglotis en el caballo. Esa es una de las razones por las cuales el caballo no puede montar. Si nos vamos a los extremos, muy corto el cerdo. El
cerdo puede comer y respirar al mismo tiempo. En cuanto a longitud, le sigue el canino, el carnívoro. No sé si han visto, sobre todo en los braquicéfalos, en donde ellos por raza tienen ciertas patologías propias, como es, por ejemplo, una estenosis a nivel de los collares. Hay un crecimiento todavía mayor del paladar blando, que en algunos casos amerita ser retirado parcialmente. ¿Por qué? Bueno, porque en esta especie es largo, muy largo en el caballo, largo en los carnívoros, y luego le siguen los rumiantes, corto en cerdo. Para recordar lo que vimos en anatomía 1, a nivel de faringe tenemos que hay las aberturas de las siguientes estructuras. Tenemos el istmo de la fauces que comunica el istmo de la fauces, Creo que era cavidad oral con orofaringe. cavidad oral con orofaringe, coanas, ¿qué comunica coanas? Cavidad nasal con nasofaringe. Las tubas auditivas, tenemos el orificio esofágico, está en relación al no, el orificio esofágico, el inicio del esófago, ¿con quién lo relaciono? Yo le abro la boca al animal y ¿con quién lo voy a relacionar? ¿Con quién lo tengo que diferenciar? Con la laringe. Entonces tenemos que hay un istmo de la fauces, dos coanas, dos tubas auditivas, un orificio esofágico y un orificio laríngeo, para un total de 7 aberturas que se abren en la faringe. Las partes, bueno, las repasamos: nasofaringe, orofaringe, faringe laringe y la parte esofágica de la faringe. Que vemos en la faringe, en las diferentes especies, en la orofaringe, el seno tonsilar en rumiantes, la fosa tonsilar en perros. El seno tonsilar es un espacio en donde allí se va a encontrar la amígdala palatina, que es el primer tejido, o sea, el tejido linfoide que representa la primera barrera de defensa del organismo. En el seno tonsilar vamos a encontrar la amígdala palatina. En la fosa tonsilar, que está en perros, también encontramos la amígdala o la amígdala palatina. Pero en rumiantes no vemos la amígdala palatina porque está en el seno tonsilar. Simplemente vemos una abertura y no se ve la estructura. En el carnívoro, cuando usted le abre la boca, sí podemos observar las amígdalas, porque esa fosa tonsilar es ancha y amplia y pues se pueden observar las amígdalas palatinas. Hablamos de criptas tonsilares en cerdo y en equino amígdala palatina. Ahora, esto ya lo vimos en el respiratorio. A nivel de la nasofaringe tenemos, en el caso del caballo, el divertículo de la trompa auditiva y tenemos la abertura de las trompas auditivas. A nivel de la nasofaringe vamos a encontrar el tabique faríngeo en rumiantes y en cerdos, y tenemos un divertículo faríngeo para cerdos. Tenemos el esófago, recuerden, hay una parte cervical, una parte torácica, una parte abdominal. Él se encuentra en su inicio dorsal a la laringe. Luego
Después de la tercera vértebra cervical, él se hace lateral izquierdo. Y luego vuelve nuevamente a hacerse dorsal a la tráquea. Si aquí está el corazón, vamos a suponer que aquí está el corazón. Él va a pasar a la cavidad abdominal, ¿no? A través del diafragma. En rumiantes, solamente a nivel de cardias, o sea, de la llegada del esófago, es musculatura lisa. El resto es musculatura estriada. Por eso él puede hacer la rumia. En carnívoros es musculatura lisa hasta mediastino posterior o mediastino caudal. El resto es estriada. Por eso el carnívoro también puede vomitar. Cerdo, a nivel de del corazón, es musculatura lisa, musculatura estriada. Equino, todo es musculatura lisa. El caballo por eso no puede vomitar. Aunque, claro, yo no sé a qué se refieren ellos, las personas que me lo han dicho, que dicen que han visto caballos que han vomitado y no les ha pasado nada. O sea, de verdad que, como no lo he visto, o sea, no sé cómo es el evento, no puedo afirmar nada, pero científicamente no puede hacerlo. El caballo que vomita se muere. Se muere porque si él logra, o sea, si el bolo alimenticio logra salir hacia el esófago y él no se ha muerto todavía, cuando el bolo alimenticio llega a nivel de la laringe, él pasa a la tráquea y se va para la parte. Ajá, exactamente. En lugar de salir, pasa hacia la tráquea, hacia la laringe y se produce una broncoaspiración. O sea, él si no se embroma por un lado, se embroma por el otro, pero él de que no puede vomitar, no puede vomitar. Hasta donde yo tengo entendido, como le digo, he tenido varias personas, varios estudiantes que me dicen que ellos han visto caballos que han vomitado y siguen vivos, pero de verdad no me consta eso. Así como lo señala la literatura, el caballo no puede vomitar. Yo no sé qué ellos llaman vómito, o que sea simplemente, o sea, que no pueda devolverse.